Señor, que nos hable, que nos ministre su palabra, y con toda sinceridad vamos a decirle a Dios: habla a mi vida, a mi corazón. Yo le voy a pedir a Dios que use mi vida, y usted también le va a pedir a Dios que inspire al predicador, que le dé la palabra, que le dé la revelación, que le dé el mensaje, y que pueda transmitirlo con la sabiduría y la prudencia divina. Oremos juntos. Padre y Dios que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora por concedernos la oportunidad y el privilegio de estar aquí en tu casa, en tu presencia, para adorar, exaltar, bendecir tu santo nombre. Ahora que tu palabra es expuesta, ruego me concedas esa sabiduría divina, el conocimiento y la ciencia que viene de ti, que pueda en esta hora transmitir el mensaje de tu palabra a tu pueblo con la inspiración y la unción del Espíritu Santo. Que seas tú obrando en cada oyente, llevando esta palabra a la necesidad, aclarando las cosas que están confusas y respondiendo a los interrogantes y preguntas que hay en tu pueblo. Y que también tu palabra sea llegando donde está la mancha, donde está el pecado, donde está la necesidad, ahí llegue tu palabra y ministre. Reprendo en el nombre de Jesús todo aquello que en esta hora obstaculiza y que estorba para que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro bendición de Dios, poder y unción de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, tengan la bondad. En el culto de escuela dominical anterior, hace 8 días, iniciamos un tema titulado ¿Por qué un cristiano se aleja de Dios? Lo iniciamos hace 8 días, estuvimos mirando la primera parte de este tema. Hoy continuaremos con la segunda parte de este tema, que es muy interesante, que es muy necesario en medio de la congregación, por la razón de que mucha gente viene a Cristo, viene a Dios, pero también es cierto que mucha gente le da la espalda a Dios, se alejan del Señor, o como solemos decir entre nosotros, se descarrían. Y hemos iniciado este tema mirando las causas o las razones, el motivo por qué una persona se aleja o le da la espalda a Dios. Hemos tomado el libro de Jeremías, el capítulo 2, y los versículos 4 y 5, que es la cita de partida o la cita que tenemos como base, donde hemos fundamentado el tema.
El capítulo 2 de Jeremías, el versículo 4 y 5, dice lo siguiente: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Esa es la cita que hemos tomado para fundamentar este tema. El versículo 4 señala la importancia de lo que Dios va a decir. Oíd la palabra de Jehová. Es importante que una persona reconozca que cuando se sienta en el templo a oír el mensaje, va a escuchar es la palabra de Dios. Ahí dice: oíd palabra de Jehová. Es un error grande sentarse ahí y a creer que vino a escuchar a un hombre, o que vino a escuchar la palabra de un hombre. Es el error más grande, que es tan delicado que eso puede llevar a una persona a convertirse en un incrédulo y a perder la salvación. Una de las razones por qué la gente se aleja de Dios es por eso. Porque cuando se sientan a oír la palabra, la toman como palabra de hombre y no como palabra de Dios. Y la reacción de una persona es diferente cuando cree que la palabra es de hombre, y otra es la reacción cuando cree que la palabra es de Dios. Cuando el hombre escucha y dice y la toma como palabra de hombre, tiene una reacción negativa, una reacción incrédula y de resistencia. Pero si la toma como palabra de Dios, entonces lo que hay es una aceptación de la palabra, y eso produce temor en el corazón y obediencia. Así que es importante cómo tomemos nosotros la palabra oída. ¿La tomamos como palabra de hombre o la tomamos como palabra de Dios? Ahora, ¿de qué manera sale uno después de un culto como este, de estar en el templo? La actitud con la que salgamos es dependiendo cómo tomamos la palabra que hemos acabado de oír. ¿La hemos tomado como palabra de hombre o la hemos tomado como palabra de Dios? Así que la gente que persevera en el Evangelio y nunca se aparta del Evangelio y de Dios, es aquel que toma la palabra como palabra de Dios. ¿Quién es el que se descarría? Aquel que toma la palabra de Dios como palabra de hombre. Entonces esa persona va a decir: hoy nos dieron un regaño, hoy me la echaron toda a mí, hoy el pastor me la dedicó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno la toma como palabra de Dios, uno dice: Dios me habló hoy, Dios me disciplinó hoy, Dios me corrigió hoy, Dios me abrió el entendimiento hoy, Dios iluminó mis tinieblas hoy. Es una reacción diferente. Entonces dice: oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Pero el meollo de este tema está en el versículo 5, que ya lo explicamos detalladamente
en el culto anterior. Así dijo Jehová. Note bien que esta es palabra de Dios. Así dijo Jehová. Quien está hablando es Jeremías, pero la palabra es de Dios. Quien está hablando es Jeremías, pero la palabra en los labios de Jeremías es palabra de Dios. Y cuando Jeremías se dirige al pueblo, no dice, oíd mi palabra. ¿Qué dice? Oíd la palabra de Dios, porque dice, así dijo Jehová. Así dijo Jehová. Y dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Cuál es el interrogante y la pregunta de Dios? ¿Qué maldad hallaron en mí para que se alejaran? En Dios no hay maldad. Y yo aclaré bien esto la primera parte de este mensaje. Y así rápido lo voy a decir. Lo que Dios cuando una persona se descarría, no se está alejando de la iglesia. No se aleja de la congregación. Se aleja de Dios. No deja la obra. No deja la iglesia. Deja es a Dios. Y Dios le pregunta a los que se descarrían y a los que tienen el pensamiento de descarriarse, Dios le pregunta, ¿qué maldad hallaron en mí para que se alejen? ¿Qué maldad? Usted podrá decir, no es que yo vi que el pastor hizo eso. No, ¿qué maldad halló en mí? No es que el esposo del pastor hizo esto. No, ¿qué maldad halló en mí? No, que los ujieres me miraron mal. No, qué maldad yo en mí. No, me descarrié porque los jóvenes hicieron esto. No, qué maldad yo en mí. Porque se están alejando es de mí. Así que yo puedo hallar maldad en la iglesia, pero eso no es razón para que yo deje a Dios. Yo puedo hallar maldad en el pastor de la iglesia, pero eso no es razón para dejar a Dios. Yo puedo hallar maldad en los jóvenes de la iglesia, pero eso no es razón para dejar a Dios. Porque la maldad la hallé en los jóvenes, no en Dios. La maldad la hallé en el pastor, no en Dios. La maldad la hallé en la esposa del pastor, no en Dios. La maldad la hallé en los ujieres, no en Dios. La maldad la hallé en el manejo del dinero en la iglesia, no en Dios. Así que si yo digo me descarrié por esto, Dios dice, no hay razón. Así que bíblicamente no hay ni una sola razón válida delante de Dios para que una persona se descarríe. Dios no apoya el descarrío, ni la Biblia tampoco. Ni la iglesia debe apoyar el descarrío o justificar el descarrío de alguien. Quien lo haga está en pecado y en contra de los principios doctrinales y bíblicos. Cuando usted le dice a alguien, sí, tienes razón de haberte descarriado, es que verdad, te hicieron esto, hablaron de ti, te señalaron, es verdad, ese ujier como te gritó ahí, no justifique eso. Si usted justifica eso, usted está en contra de los principios bíblicos. Porque quien le gritó fue el ujier, no Dios. Y a quien usted está dejando es a Dios. El mal que le hace otro lo paga Dios. Así que bíblicamente no hay justificación. Y de hecho no existe nada en el mundo para que una persona se aparte. Y déjeme mirar la escritura. Abra conmigo la Biblia. Quiero que abra su Biblia conmigo en Romanos capítulo 8. Tenga la bondad de abrir su Biblia. Capítulo 8, versículo 35. Romanos 8:35 dice lo siguiente. ¿Ya lo tienen?
¿quién nos separará del amor de Cristo? Está en interrogación. O sea, aquí se está preguntando, ¿quién nos apartará? Y hay una lista, léala conmigo. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Lea el versículo 37. Antes, en todas estas cosas que ya leímos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solo somos vencedores, somos más que vencedores. Ahora lea conmigo los versículos 38 y 39, por favor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay cosa creada. Así que no hay justificación en la Biblia de un descarrío. No importa el argumento que utilicemos. Me descarrié por esto, por Pedro, por Teresa, porque me trataron mal, me miraron mal, porque me inventaron una historia, un cuento, una calumnia. No. Porque se me murió un hijo, porque perdí la casa, porque perdí el trabajo, el empleo, porque me robaron las gallinas, porque se me perdió el gato, porque me robaron el celular. No hay razón. Dice aquí que no hay cosa creada que nos aparte del amor de Dios. Cosa creada justa delante del Señor, no lo hay. Una cosa justa no. Por eso la pregunta es, ¿qué maldad hallaron en mí para que se alejen? O sea, esto se lo pregunta Dios a los descarriados y a los que piensan descarriarse y a los que apoyan y justifican a los que se descarrían. Para ellos es esta pregunta de Dios. Dios le está preguntando al pueblo, ¿qué maldad hallaron en mí para que me dejaran? Señor, que el pastor, el Dios, eso fue el pastor. Usted esa maldad no la halló en mí, la halló en el pastor. La halló en los hijos del pastor, la halló en el portero, en el ujier, pero en mí no. Y usted me está dejando es a mí. Eso lo expliqué bien, ¿cierto? Quise hacer ese recuento sencillo, pero lo expliqué. Estuve casi una hora en el culto anterior explicando esa parte, dando esa introducción. Y luego estuvimos mirando la semilla que fue sembrada, ¿cierto? Y estuvimos mirando el cristiano que es la semilla junto al camino. El cristiano de la semilla sobre la piedra. Y hoy continuamos con el cristiano que la semilla cayó entre espinos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este cristiano donde cayó Lucas capítulo 8 verso 7, dice la palabra del Señor, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y reitero, en el culto anterior estuvimos mirando la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y una parte de su semilla cayó junto al camino, otra parte de su semilla cayó sobre la piedra
otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. Así que ahí encontramos un solo sembrador, una sola semilla, pero 4 suelos diferentes. 4 suelos diferentes. Y en los 4 suelos donde cayó la semilla, ¿dónde produjo? Solo en uno. O sea, de 4 creyentes, ¿cuántos perseveraron? Solo uno. Los otros 3 se descarriaron. Los otros 3 fueron de corta duración. Los otros 3 no perseveraron. Así que si hoy fuésemos a sacar esa conclusión, estaríamos hablando que de 16 personas que vienen a Cristo, perseveran 4. Y 12 dejan al Señor. ¿Me está entendiendo? Para que usted vaya viendo por qué es que viene tanta gente al Evangelio y perseveran pocos. Porque no se trata del sembrador. El problema no está en el sembrador. Tampoco está en la semilla. El problema está en la tierra donde cae la semilla, que es el corazón suyo. El problema está en el corazón del ser humano, donde cae esta semilla, donde cae esta palabra. Entonces, el sembrador salió a sembrar, y vuelvo a reiterar, parte de su semilla cayó en la orilla del camino. Otra parte cayó sobre la piedra, y otra parte cayó entre espinos, y otra cayó en buena tierra. Así que ahí hay 4 tipos de cristianos, pero 3 de ellos se descarrían. Y ninguno, la causa fue ni la semilla ni el sembrador, sino la tierra donde cayó la semilla. Así que hoy aquí quedamos en la vez pasada, en el tercero, entre espinos. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Yo quiero que mire que esta semilla creció con otra cosa. Y ahí vamos a mirar que esa otra cosa que creció al lado de la buena semilla ocasionó el mal en la buena semilla. ¿Qué dice el versículo 14? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra de Dios, pero oyéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas, por otra cosa también, por los placeres de la vida, y no llevan fruto. Este es el tercer tipo de cristiano que se descarría. Es ese que oye la palabra, que la recibe, que la acepta, pero luego se va. Y esa palabra que escuchó es ahogada. Ahí dice por qué es ahogada: por los afanes. No puedo ir al culto porque tengo que trabajar, no puedo hacer esto por lo otro. Y unos afanes por las cosas de este mundo y por las riquezas que ahogan la palabra que fue sembrada. Y hay otra cosa que la ahoga: los placeres de la vida. Es que yo no puedo dejar el carnaval, la música mundana, yo no puedo dejar el baile, yo no quiero dejar las modas, yo no puedo dejar esto, los placeres de la vida. ¿Qué nos dice San Marcos referente a esta semilla que cayó entre espinos? San Marcos 4, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero ¿qué pasa? Verso 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas. Ahí no da la lista, pero dice codicias de otras
cosas, la mujer del prójimo, la mujer ajena, el marido ajeno, otras cosas. Dice, entran y ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este otro cristiano se descarría. ¿Dónde estuvo el problema? ¿En el sembrador? No. ¿En la semilla? No. Estuvo en su corazón, en su propia. Y el culpable aquí no es la iglesia, no es nadie más que la propia persona. Esos son la que cayó entre espinos, se ahoga. Y quiero que te den cuenta que Lucas 8:14, que es atrás, por favor, el que me está pasando ahí, está atento, 8:14, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Oyen, están ahí oyendo, vienen a culto a oír, pero cuando se van del culto, todo lo que han oído, todo lo que se les enseñó, todo lo que se les predicó, se ahoga allá afuera. Yéndose son ahogados por los afanes. También dice, y la riqueza y los placeres de la vida. Oyen, pero allá afuera los placeres de la vida la ahogan, los afanes, las riquezas. Ahora, ¿qué nos dice Marcos? Que es la cita que miramos. San Marcos, que es el otro escritor, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, como usted la está oyendo hoy. Pero los afanes de este siglo, note bien que este afán no es por el siglo venidero. ¿Por los afanes de dónde? De este. O sea que esos cristianos no están preocupados por la vida eterna. O sea, tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que ser fiel, tengo que vivir en santidad para ir al cielo, yo quiero entrar al cielo. No está preocupado por el siglo venidero, por las cosas venideras. Están preocupados por las cosas de este siglo. ¿Me hice entender? Porque el otro siglo, señalando el otro siglo, está hablando de la vida eterna. Pero estos cristianos viven más preocupados por este siglo que por la vida que viene. ¿Qué más? El engaño de la riqueza. Y quiero que tome bien esta frase, engaño de la riqueza. Las riquezas son un engaño, son una mentira. Las riquezas son un engaño. El dinero es un engaño. Engaña a la gente. ¿Y qué más? Y la codicia, las codicias de otras cosas. ¿Qué hacen eso? Entran al corazón del cristiano y ahogan la palabra y se hace infructuoso. O sea, fue una pérdida de tiempo. Toda la palabra que oyó y se le enseñó, todo eso lo pierde. ¿Cómo termina este cristiano? Descarriado. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El ujier? ¿El pastor? Es este cristiano. Los afanes fueron de él, la ambición por la riqueza son de él, los placeres, y luego viene a justificarse que su descarrío fue por culpa de la iglesia y de otras personas. Con esta palabra desenmascaramos al diablo que siempre señala a la iglesia como culpable y al evangelio, justificando el descarrío de la gente y dándole agüita tibia para que sientan, sí me descarrié, sí tuve razón el descarriar. No, mi hermano. Y los malos quedamos aquí y los buenos se descarriaron. Así no es. Así no es. Por favor, así no es. Delante de Dios no hay justificación, aunque la haya delante de los hombres. Ahora, la que fue sembrada en medio de los espinos crecieron con ella y la ahogaron. Aquí hay dos semillas creciendo juntas.
creció la buena semilla y crecieron los espinos. O sea, dos semillas creciendo juntas. Pero una ahogó la otra. Y aquí hay mucha tela que cortar, y no voy a meterme mucho ahí, pero hay mucho que hablar. Esos espinos son la gente que a veces está a nuestro alrededor. Sus familiares inconversos, que son católicos, que son de otra creencia, están ahí siempre con usted, diciéndole, deje de ir a la iglesia, no vaya a culto, deje de estar por allá dándole la plata a otro, deje de estar por orando, ayunando, mire que esto, y hay espinos a su lado que están creciendo. Los espinos al lado son las teologías humanas, las filosofías, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Lo que usted escucha por la radio, lo que escucha por la televisión, lo que oye hablando un filósofo. Si usted no está agarrado en Dios, esa filosofía y esos argumentos humanos van a ahogar su fe. Van a ahogar su fe, porque esta semilla crecieron juntas, creció el espino y creció la buena semilla, pero una ahogó la otra. No fue la buena semilla la que prevaleció, sino la mala hierba. ¿Y qué dice Jeremías? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tristemente, en vez de ganarnos a los amigos para Cristo, los amigos nos ganan para el mundo. ¿Cuántos jovencitos y jovencitas en las escuelas, colegios y universidades, en vez de ganarse a los compañeros de colegio y universidad, ante los compañeros de colegio y universidad, los sacan de la iglesia y se los llevan a bailar, en vez de ellos sacarlos del baile y traerlos a la iglesia? ¿Cuántos varones, en vez de ganarse a los compañeros de trabajo, allá en la fábrica donde trabajan, en la empresa donde trabajan, en vez de ganarse a los compañeros para Cristo y traerlos a la iglesia, antes sus compañeros impíos los sacan de la iglesia y se los llevan para la cantina o para el prostíbulo al cristiano? Pero Jeremías dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, ¿quién ahogó la buena semilla? ¿Los espinos? Usted joven que se está dejando ganar la batalla por una compañerita impía, por una amiguita impía, por un amiguito impío, allá en el colegio, allá en la universidad, que por eso está frío. Por eso se está mundanalizando, por eso cada día sus vestidos son más cortos y su pelo con unas modas raras. Eso es que los espinos le están ahogando la buena palabra, la buena doctrina, la buena enseñanza que se le ha entregado en la casa de Dios. Es tremendo eso. Por eso nosotros tenemos que buscar de Dios, tenemos que buscar del Señor. Y a veces ese joven termina descarriándose, y cuando se descarría porque los espinos lo ahogaron, le echa la culpa a la iglesia. Y a veces los padres, que son cristianos también, los apoyan en la casa. Sí, mi hijita, sí, mi hijito, sí fue culpable, y hasta van a hacerle reclamo por allá, hermanos y hermanas, que por culpa suya se descarró mi hija. No. Ya tenía el corazón dañado, podrido. No, a mí nadie me va a hacer cambiar de mi modo de creer. Yo decido, aleluya, o seguir a Cristo. No, eso no es decisión de otro, es decisión mía. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? Aleluya. Allá en su Biblia, por favor, Jeremías 15, 19. Jeremías 15, 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas
a ellos. Yo le pregunto a cada hermano, hermana, a cada oyente, ¿quién se lo está usted ganándose a sus amigos o los amigos se lo están ganando a usted para el mundo? La Biblia dice lo contrario: conviértanse ellos a ti, que esos amigos aprendan a vestir como tú viste, a vivir como tú vives, a orar como tú oras, a adorar al Dios que tú adoras. Pero usted no debe estar adorando al Dios de ellos, ni queriendo vestir como ellos y hablar como ellos y arreglarse como ellos. Eso significa que los espinos lo están ahogando. Entonces, en este caso, la semilla crece junto a otra forma de pensamientos, actitudes, que eventualmente la ahogarán, no la dejan que entre al corazón y produzca raíces. En este creyente la hierba mala crece junto a la buena semilla. ¿Cuáles son esos espinos? También las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida. Las preocupaciones del mundo. Note bien cuáles son las preocupaciones del mundo y déjenme que le hice una lista corta. Esos son los afanes, eso es lo que impide a veces consagrarse, ayunar, orar, guardar la palabra. Las preocupaciones del mundo. ¿Qué habremos de comer? ¿Qué habremos de vestir? ¿Qué dirán de nosotros los vecinos, los amigos, el patrón? ¿Cuál será nuestro futuro? Y por esa preocupación de las cosas del mundo se deja a Dios. Esos son parte de los afanes. No puedo orar por esto, no puedo obedecer en esto por esto, y a toda hora los afanes. Y eso le impide al creyente congregarse, orar, ayunar, darle la gloria a Dios, porque inclusive hay gente que llega tarde al culto y no se ha terminado el culto cuando ya están corriendo los afanes. No pueden oír un culto con tranquilidad. No pueden venir a la iglesia con tranquilidad, sino por unos afanes. Y hoy se vive una vida contrarreloj maratónica. Vaya a coger un transporte para que usted vea a la gente corriendo, ancianitas que hasta con muletas, pero usted las ve corriendo. Usted va al Transmetro y a usted lo empujan, lo meten a la fuerza, lo aplastan, pasan por encima, corriendo, buscando entrar corriendo. Pero no ha parado el bus todavía, el autobús tiene una cuadra para llegar y ya la gente está corriendo para amontonarse en la puerta para bajarse primero. Y así es la carrera. Hoy se vive un mundo lleno de afán. Y lastimosamente los cristianos han entrado en eso. Cuando yo lo voy a mostrar más adelante, cuando la Biblia dice que no debemos andar afanados. Y esto es contradictorio porque la Biblia va muy en contra de lo que uno piensa. Porque la Biblia nunca va a la lógica del ser humano. Es el ser humano que tiene que acomodarse a la lógica bíblica. Por eso hay gente que dice, yo fui a culto y no me gustó porque es que yo no estoy de acuerdo con esto y esto. Tiene toda la razón. No está de acuerdo con este libro. Porque este libro no se somete al criterio y a la razón humana. Este libro es el humano el que tiene que someterse a la razón bíblica. ¿Está entendiendo? Jamás Dios se acomoda al criterio del ser humano. ¿Quién es creador y quién es criatura? Dios es creador, el hombre es criatura. Y el creador no puede someterse al criterio de la criatura. Es la criatura la que tiene que someterse al criterio de su creador, de su Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. A Cristo la gloria. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice Mateo? Mire lo que dice Mateo.
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Dice o no dice la Biblia? Si usted no está de acuerdo con eso, no está de acuerdo con la palabra. Eso es lo que Dios dice. Pero ¿qué es lo que ahoga la buena semilla? Los afanes. Y Dios dice, no se afanen. Y nosotros vivimos bien afanados. Por eso vivimos perdiendo las uñas. Cada rato nos volamos las uñas en plenas carreras por ahí, nos quiebran las gafas. Vivimos corriendo, desesperados, no tenemos tiempo para los hijos. ¿Cuántas madres y padres no tienen tiempo para sus hijos? ¿Cuántos esposos no tienen tiempo para el esposo, ni para darle un abrazo y no un beso, ni para despedirse? Y llegan a la casa por la tarde también afanados a dormir o a hacer otra cosa, pero no hay tiempo. Por eso se pierde el hogar, se pierde el matrimonio, se pierde la familia, se pierden los hijos, se pierden los seres queridos. Porque no hay tiempo, hay mucho afán. El afán es un dicho o un proverbio callejero, que del afán solo queda el cansancio. Pero aquí dice la Escritura, y quiero que lo lea conmigo, Mateo 6, 25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Eso lo dice Dios. Y si uno no está de acuerdo con eso, pregúntele a Dios por qué lo deja así. Dios le explicará. ¿Por qué no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 26. Mirad las aves del cielo. Si alguno no cree, Dios dice, mire las aves del cielo que ni siembran. ¿Usted ha visto por ahí los cuervos sembrando? ¿Ha visto por ahí las aves sembrando yuca, plátano, arroz, maíz? Mirad las aves del cielo que ni siembran, tampoco ciegan, porque como no siembran, no ciegan, ni recogen en granero. Usted no ha visto que un turpial, un mochuelo, una ave por ahí tenga un granero allá y tiene alpiste ahí amontonado. No. ¿Y quién las alimenta? Léalo conmigo lo que está aquí resaltado. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y mire esto, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? O sea, si yo alimento las aves que no hacen eso, a ustedes mucho más. Porque ustedes valen más. Porque las aves no son a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre es a imagen y semejanza de Dios. Aleluya. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? Dele gloria al que vive, al Todopoderoso. Ahora, está el engaño de la riqueza, que eso lo miramos, que lleva a la persona a que se ahogue la palabra que fue sembrada. Pensar es cuando nosotros pensamos que la seguridad, la estabilidad y la felicidad se alcanza a través de la riqueza material. Cuando creemos que solo el dinero y la riqueza es lo que hace feliz a uno y lo que le da estabilidad y felicidad. Y así no es. Juntamente con la riqueza vienen los enemigos, los que la consumen, los que la envidian. Ahí no está la felicidad está en Dios, en una excelente relación con Dios, en una vida compenetrada con Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Si el dinero lo solucionara todo, en el mundo no habrían problema. Solo los problemas los tendríamos los pobres. Pero ¿quiénes son los grandes ladrones? Los que explotan un país. Los que como una sandijuela le chupan la sangre a un país. Y al pobre no son los que tienen dinero. El dinero no llena todo. El que tiene dinero quiere tener más.
y busca conseguirlo de cualquier manera y a cualquier precio. En cambio que el pobre se goza, se acuesta tranquilo, duerme tranquilo, se levanta bien, se come lo que he visto por aquí, un guineo en la mañana, no un guineo con huevo, un pedazo de queso o suero, ese suero que se vende por acá. Y feliz se va a trabajar y usted lo oye cantando, silbando, va todo el día cantando, bien tranquilo. Es eso, gloria al Señor. Este estado consiste en amar más la riqueza que a Dios. El problema no está tanto en la riqueza, sino en amar más a las riquezas que a Dios. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:10? 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, quiero que usted lo lea, ¿qué pasó con los que lo codician? No escuché, otra vez. Se extraviaron. ¿Se da cuenta que cuando los afanes de la riqueza hace que una persona se descarríe? Se extraviaron. El afán de la riqueza extravía a la gente del buen camino. Ese afán, hermano, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, lo otro, y ese afán, eso lleva a la persona a extraviarse del camino de la fe, a perder a Dios. Ahora, y fueron traspasados de muchos dolores. Y no le voy a explicar, porque dice que fueron traspasados. Traspasar es pasarlo a usted de un lado a otro con una espada, con un arma. Y eso se lo voy a dar para más luego, porque cuando terminemos esta enseñanza continuaremos las consecuencias de dejar a Dios. Y en una de las consecuencias de dejar a Dios está eso: ser traspasado de muchos dolores. Usted se descarría, espere lo que le viene, espere el infierno, espere la situación que le viene por dejar a Dios. Podrá reírse unos días, pero llorará toda la eternidad. Podrá reírse unos días, pero lamentará toda una eternidad. Podrá reírse unos días, pero crujirá los dientes por toda la eternidad. Pero eso lo dejamos para cuando terminemos esto, porque al terminar esta enseñanza continuaremos sobre las consecuencias de dejar a Dios. Mucha gente piensa que se ganaron la lotería con dejar a Dios, porque ahora sí puedo vestir como quiero, comer lo que quiero, tomar lo que quiero, meterme donde quiero, abrazarme con quien quiero, y ahora sí soy libre. Aguántele ahí, como dicen por aquí, esa me la aprendí aquí, aguante el burro ahí, así dicen acá, aguante el burro. Vienen consecuencias dejar a Dios. Si dejar muchas cosas en esta tierra a veces traen consecuencias, dejar a Dios trae terribles consecuencias, trae mucho dolor. Gloria al Señor. Ahora, ¿dónde debemos hacer nuestro tesoro? Vamos a San Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoro, ¿dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Si no haceos tesoros, ¿dónde? Mire dónde es que usted tiene y yo que tenemos que estar acumulando tesoros. En el cielo. ¿Por qué? Donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Y termina diciendo el 21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si el tesoro mío está en Dios está mi corazón. Si mi tesoro está en el mundo, mi corazón está en el mundo. Entonces,
que cayó entre espinos, este se descarría. Este deja a Dios, los afanes, la riqueza, los placeres y la codicia de otras cosas. Así que este cristiano es el tercero descarriado y ninguno tiene culpa. El único culpable es el que se descarrió. Ahora, miremos el que cayó en buena tierra, que es el cuarto. Lucas 8:8. Otra parte cayó ¿dónde? En buena tierra y nació. ¿Y qué llevó? Llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué dice el verso 15? Mas la que cayó en buena tierra, ¿quiénes son? Estos son los que con corazón bueno y recto hacen algo y dan fruto con perseverancia. Los tres primeros no retuvieron la palabra. Se da cuenta que ahí está el peligro. Si usted mira detalladamente, que lo he venido resaltando, los tres primeros no retuvieron la palabra. Este sí, o sea, todo lo que es ese cristiano que todo mensaje que oye dice: lo debo poner por obra, debo ser obediente. Dios quiere que yo cambie en esto, que yo deje esto, que yo me aparte de esto, y lo va poniendo por obra. Ese cristiano va creciendo, creciendo, y cada día mejor, mejor, bien y mejorando, bien y mejorando. Cada día va haciendo la voluntad de Dios porque retiene la palabra. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué nos dice San Marcos referente a esta misma cita? San Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Así que de estos 4 creyentes solo perseveró 1. 3 no perseveraron. Así que de 8 perseveran 2. De 12 perseveran 3. Y de 16 perseveran 4. Y de 20 perseveran 5. Si eso lo manejamos así, entonces se dará cuenta por qué se convierte tanta gente y perseveran pocos. Ahora, este es el verdadero creyente, la que fue sembrada en la tierra buena, creció y produjo una cosecha a 100 por 1, otra a 60 y otra a 30. Esto nos habla del verdadero creyente, que caracteriza a un verdadero creyente que da fruto. Y acuérdense que la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué le dijo Juan el Bautista a los fariseos? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Así que la vida cristiana se vive, no se habla, se vive. Pero hoy la gente habla, pero no vive. Ese es otro problema que tenemos. Usted encuentra gente hablando tan lindo de Dios y usted dice: pero como sabe Biblia y como habla de Dios, pero no vive. Todo eso simplemente es conocimiento sin vivencia, conocimiento sin práctica, y conocimiento sin práctica no vale. La fe sin obra está muerta. Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras. Si tú dices que eres bueno y nunca le ayudas al necesitado, tu fe es muerta. Si tú dices que amas a Dios y nunca vas a un culto y no ayunas y no oras, tú no amas a Dios. Porque tu fe es muerta, porque hablas de una fe que no vives. Y al cielo entra el que vive el Evangelio.
el que vive la palabra, no el que la conoce. ¿Quién entra al reino de los cielos? ¿El que conoce la palabra? No, el que vive la palabra. ¿Quién entra al cielo? ¿El que conoce a Dios o el que vive para Dios? Al cielo entra no el que conoce a Dios, es el que vive para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el árbol es conocido, dice la Biblia que el árbol es conocido por su fruto. De este creyente no se puede decir: lo que haces, no me dejas oír lo que dices. Este es ese creyente que conoce a Dios, pero que lo demuestra con sus hechos, lo demuestra con su vivencia, con su manera de vivir. Este no se descarrió, este no se apartó, este persevera. ¿Por qué un cristiano deja a Dios? Porque nunca tuvieron una auténtica experiencia personal con Jesús. Vamos a mirar este otro tipo de cristiano que se aparta. Este cristiano nunca tuvo una auténtica experiencia personal con Jesús. Es ese tipo de persona. Esto implica el desconocimiento del Dios real. No han tenido esa experiencia transformadora donde la vida no vuelve a ser la misma. Porque cuando una persona nace de verdad, no vuelve a ser el mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero esta persona no nació de nuevo, no tuvo una auténtica experiencia con Dios. Simplemente pasaron al altar, aceptaron al Señor y de ahí siguen manifestando ser cristianos, pero no han tenido un encuentro personal, auténtico, real con Cristo, de tal manera que su vida sea transformada. No tienen esa experiencia. Simplemente oyeron, aceptaron y siguieron asistiendo a un templo cristiano, pero nada más. Cuando hay un cambio auténtico, un abandono del pecado, donde el dejarlo no es por legalismo o por obligación, sino por la convicción del Espíritu Santo. O sea, ¿cuándo es el cambio? Cuando la persona abandona el pecado, no porque se lo exigen, sino porque reconoce y está claro que el pecado es malo y no le agrada a Dios. Entonces, hoy hay gente, y permítame decirlo así, que visten como cristianos, pero internamente lo hacen por obligación, mas no por convicción. Paga un diezmo no por convicción, sino por obligación. Viene al culto no por convicción, sino por obligación. Siente que lo hace por legalismo, pero no lo hace porque está convencido. Ese tipo de cristiano deja al Señor, se descarría. La culpa no es de la iglesia, ni del pastor, ni de nadie, sino que esa persona nunca tuvo un encuentro personal y real con Cristo, nunca tuvo la experiencia del nuevo nacimiento. Así que todo lo que hace dentro de la iglesia no lo hace por convicción, sino que lo hace por obligación. No porque haya tenido la convicción del Espíritu Santo. Y cuando la Biblia habla de la fe, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y estas personas hasta se hacen bautizar. Hemos bautizado gente así, porque los hemos visto cambiar. Ahora visten como cristianos, se peinan como cristianos, hablan como cristianos, practican muchas cosas del cristianismo, de la Biblia, y uno dice, está dando fruto. Pero resulta que allá adentro, allá en lo profundo, allá adentro, no ha habido una convicción real.
Otros vienen a la iglesia, jóvenes que asisten a la iglesia porque los padres los traen, pero no vienen por convicción. Esposas que siguen el evangelio porque tienen un marido cristiano y a veces hasta vienen con él por celosas, porque dice, de pronto se levanta una de esas evangélicas, así que y se hacen cristianas por estar al lado de él para cuidarlo, o viceversa. ¿Sí me entiende? Estamos hablando de unas personas que no han tenido una convicción real con el Señor. Ese joven que dice, yo voy porque mi papá agarra el juguete y hay que ir. Y me he visto así porque si no me he visto así me regaña, me ponen en disciplina, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo hacen por legalismo o por obligación, pero no porque ha habido una convicción del Espíritu Santo. Y ahí es que vemos a muchos que dicen, pero si ese jovencita está viniendo al evangelio desde niña, porque la mamá la trae desde niña, ya tiene 18, 19 años. Aunque lleve todo ese tiempo dentro de la iglesia, nunca ha nacido de nuevo. Por eso es la reacción de dejar a Dios. Por eso vemos a gente dejando a Dios, aunque nacieron dentro del evangelio. Allá adentro usted dice, yo sin... porque me ponen disciplina, pero a mí me dan ganas de cortarme el pelo, yo quisiera cortármelo. El cristiano dice, yo quisiera dejarme aquí una argolla, ¿cómo se dice? Un arete, dejarme crecer una colita, pero es que la iglesia no me deja. Esa persona se va a descarriar tarde que temprano, porque Dios no está en su corazón, lo de Dios no, simplemente esa persona está ahí por alguna situación, por algo, pero no por Dios directamente. Y cuando esta persona se descarría, óigame bien, va a culpar a alguien de acá. Va a señalar una situación económica, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, un trabajo, un empleo, pero a alguien le va a achacar su descarrío. Nadie tiene la culpa, es que nunca nació de nuevo, nunca tuvo una experiencia real, no hubo un convencimiento. Esto es semejante, a ver si logro ampliar un poco la idea. Esto es como cuando una mujer se casa con un hombre, o un hombre se casa con una mujer por agradecimiento, o porque ella es buena, porque es servicial, porque es cuidadosa, porque es casera, pero no porque la ama. Entonces vive con ella, hasta tienen hijos y todo, y le compra casa, y hasta le tiene muebles, pero ese hombre no ama a esa mujer. Vive por ella por ciertas cualidades. ¿Sabe qué va a pasar? Tarde que temprano ese hombre le va a ser infiel a la esposa. O esa mujer le va a ser infiel al esposo porque no lo ama. Así es, casarse uno con Cristo, pero sin amarlo. ¿Me está entendiendo? Casarme con Cristo sin amarlo. Tarde que temprano yo lo voy a dejar. Yo sigo a Cristo porque me sanó del cáncer. Sí, lo sanó, pero ¿lo ama? No porque fui a la iglesia y apenas empecé a ir, me salió trabajito, entonces siguen viniendo, pero no aman a Dios. Esa persona, aunque se bautice mañana, y hasta predique aquí, se va a descarriar. Esa persona no va a terminar dentro del evangelio. Esa persona nunca se irá en la nube blanca. Esa persona no va a escuchar la voz de arcángel y la voz de mando y de la trompeta de Dios el día del levantamiento de la iglesia. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? A su nombre gloria. Vamos a San Juan, capítulo 16. Versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, dice el Señor, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, quiero que lea conmigo esa frase, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Pero este creyente del cual estamos hablando nunca ha sido convencido. Ese no está convencido. Por eso usted ve que usted le llama la atención a esos creyentes. Mire, hermano, esto no lo puede hacer, cambien esto. Y siguen lo mismo. Es que esa persona no está convencida. No ha sido convencido por el Espíritu Santo. ¿Quién convence al mundo de pecado? El Espíritu Santo. El Consolador, es el que convence. Dice, cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de verdad. Cuando yo acepté al Señor, estuve bien convencido. Yo era de cabello largo. Lo primero que hice fue motilarme. Entendí inmediatamente que era un hijo de Dios, por lo tanto mi vida no era igual. Me fumaba 2 cajetillas de cigarrillo diaria. Dejé todo eso inmediatamente. Vestía, ya yo les he explicado cómo vestía yo. Cambié inmediatamente mi manera de vestir porque yo estaba convencido. Yo no vine simplemente porque mi mamá era cristiana y mis 7 hermanos eran cristianos. Yo vine porque fui convencido por el Espíritu Santo y esa convicción hasta el día de hoy no la he perdido. ¿Y cree usted que en más de 30 años que llevo de ser cristiano y pastor, no cree que han venido tentaciones y cosas para hacerme dudar o mirar atrás, o doctrina rara hacerme dudar de la verdadera doctrina? En 30 años pasan muchas cosas. Pero estoy claro en lo que he creído hasta el día de hoy. Y mi mente y mi corazón está en la vida eterna, no en este mundo. Porque este mundo lo tenemos que dejar de un momento a otro. Queramos o no queramos, lo vamos a dejar. Pero lo que hemos sembrado y lo que hemos conservado nos servirá por toda la eternidad. Tanto adoramos al Señor. Ahora, cuando hay un verdadero cambio dentro de nosotros, trasciende un comportamiento exterior. Cuando hay esa convicción, exteriormente hay un cambio. Vamos a Isaías 6, del 1 al 8, para que ustedes vean. Isaías, nos dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué dijo Isaías? Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ya no era profeta ya Isaías. Pero ¿cómo tenía sus labios? Él mismo le reconoce. Tenía labios inmundos. Vivía en medio de un pueblo que tenía labios inmundos y ya era profeta. O sea que alguien puede llegar a ser hasta pastor sin tener convicción, sin tener un encuentro personal con Dios y una convicción real de la existencia de Dios, de la palabra, del infierno, del cielo y de la doctrina. Pero ese día, hasta ahí, mire que Isaías ya era hasta profeta. ¿Y cómo eran los labios de ese profeta? Labios inmundos.
Gente que está hasta predicando, cantando, tocando un instrumento, haciendo tantas cosas para Dios sin esa convicción. Pero aquí viene el encuentro personal con Dios. ¿Qué tuvo Isaías ese día? Un encuentro personal con Dios. Si usted está leyendo conmigo, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Cuándo Isaías tuvo un encuentro personal con Dios? Cuando murió el rey Usías, antes no. Y de ese encuentro, él reconoce que tiene labios inmundos. Y el verso 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después de esto oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ese encuentro personal con Dios transformó la vida de Isaías. Desde ahí en adelante, usted no ve a Isaías con labios inmundos. ¿Qué es lo que hace que una persona pueda perseverar en Dios? Ese encuentro personal que ha tenido con Dios. No con una religión, con una iglesia, con un pastor, con un líder, sino el encuentro personal con Dios. O sea, la experiencia que el hombre tiene con su Dios es lo que lo lleva a una vida cambiada, totalmente regenerada. Otro ejemplo de cambio radical de vida es Saulo de Tarso. Él perseguía a los cristianos, pero cuando tiene el encuentro con Cristo, su vida es mudada. Nunca más vuelve atrás. ¿Quién era Pablo? El perseguidor de los cristianos. Era un perseguidor de los cristianos. Perseguía a los cristianos, los echaba en la cárcel y algunos mataba. Odiaba el cristianismo, odiaba a los cristianos. No estaba de acuerdo con Dios. Perseguía a los cristianos de Dios. Pero un día tiene un encuentro personal con Cristo yendo camino a Damasco. Cristo se le apareció en el camino. Y después de ser un perseguidor del evangelio, ¿en qué se convirtió? En un apóstol del evangelio. ¿Cómo hay ese cambio de perseguidor a apóstol? Porque hubo un encuentro personal con Dios. Si usted no lo ha tenido, pídale. Ese encuentro con Dios es necesario. Esa experiencia es la que nos lleva a nosotros a una vida de transformación. Para que la vida cristiana no sea una vida liviana. Hechos capítulo 9, versos 3 al 5 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ese hombre cambió, se convirtió en un predicador y nunca entregó su vida. Porque Pablo murió por la causa del Señor. Murió decapitado. Dio su vida por el Señor. Pero si antes era perseguidor, es que hermano, cuando usted tiene un encuentro personal con Dios, su vida jamás será la misma. Jamás volverá atrás. Pero esa vida espiritual cristiana sin experiencia con Dios es superficial. Esos son los que por cualquier cosa dentro de las iglesias están amenazando que no vuelven. Esos son los que hay que ir a buscar cada semana a la casa porque están allá lloriqueando, delicados, allá en la casa, llorando, es que no me miraron, por eso no quiero volver, es que aquello, y a toda hora es una lloradera, una lamentadera, y hay que estarlos buscando a la casa toda la semana.
Pero aquel que ha tenido una experiencia con Dios, nadie tiene que irlo a buscar a la casa. Se levanta de madrugada a orar, madruga a orar, ayuna, busca a Dios, busca el templo, no importa cuán lejos o cerca le quede, va a oír palabra de Dios y se goza en las cosas del Señor. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Muchos de los cristianos nunca han tenido ese encuentro con Dios. La falta de tener un encuentro personal con Dios es la razón de su amargura y de una vida seca, de asistir a la iglesia nada más por asistir. A la larga resulta una rutina donde se aburren, optan por no asistir más y vuelven atrás a la comodidad y a su vana manera de vivir. Porque ya la iglesia me parece aburrida. Yo los he escuchado. Hermano, es que eso ir a culto, ya estoy aburrido de ir. Ese nunca ha tenido un encuentro personal con Dios. Me aburre el culto, me aburre esto. ¿Por qué el borracho nunca dice que le aburre la cerveza? El drogadicto jamás está aburrido con la droga. Y el que le gustan los placeres, el baile, nunca está aburrido con el baile. Antes le da rabia cuando se acabó el baile. Porque ellos están entregados a eso. Cuando usted le aburre, cuando una esposa dice, estoy aburrida de mi marido, ¿por qué no lo ama? Algo está raro ahí. Cuando el marido dice, estoy aburrido de mi mujer, algo está pasando ahí. Cuando digo, estoy aburrido de Dios, algo está pasando ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Por esta razón dejan a Dios, juzgando muchas cosas del evangelio, de la iglesia y de la palabra de Dios. Yo quiero que usted lea conmigo, a ver, todos los que tienen los ojos abiertos, lea conmigo esta parte de aquí, todos. Por esta razón dejan a Dios, juzgando muchas cosas del evangelio, de la iglesia y de la palabra de Dios. Y les voy a mostrar, vamos a San Juan, para que usted vea que se apartan y empiezan a hablar de la iglesia, de la palabra. Yo quiero que usted lea aquí, en voz alta también. Al oír muchos de sus discípulos, ¿qué dijeron? Dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? Se volvieron atrás, en la cita que sigue. El verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. ¿Y quién era el culpable? Jesús. Porque Jesús hablaba muy duro. Y esa palabra era muy dura. Y nadie la podía oír. Porque eso es lo que hace el que se descarría. Habla de la palabra, que el pastor es muy duro. Alguien que se fue apareció por ahí diciendo, y ese pastor Rubén me han contado que ahora está más duro. Bueno, cada día estoy más firme en la cosa de Dios y en la convicción. No podemos aflojar. No se puede aflojar la doctrina, la enseñanza, porque nos volvemos mundanos, perdemos el temor a Dios y así para dónde vamos. La Biblia dice que los justos son como la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. Antes adoramos la gloria del Señor, pero se busca justificar. Y dijeron, ya volvieron atrás, ya no andaban con el Señor porque decían, dura es esa palabra. Esa palabra no se puede oír. Esa palabra no se puede oír. Y voy a mirar uno más, porque yo quiero mostrarle por toda la Biblia por qué una persona deja a Dios. ¿Por qué dejó a Dios? Porque no había tenido un encuentro personal con Dios. Su fe en Dios era muy superficial. Su fe en Dios no era una fe de convicción, sino una fe de obligación, de miedo, de terror. Yo no quiero ir al infierno. Y hace las cosas, aunque no las quiere, las hace porque tengo miedo, porque me obliga. No. Tengo uno más por hoy, porque el próximo domingo miraremos la tercera parte. La obediencia parcial. Este cristiano de obediencia parcial se descarría también.
Este otro tipo de cristiano que no obedece todo, obedece una parte de lo que se le enseña por la palabra. Y en Dios es obediencia total, no parcial. La obediencia parcial no agrada a Dios. Dios se agrada de una obediencia total, todo o nada. Entonces, este tipo de cristianos son los que obedecen una partecita nada más. Lo que le conviene es lo que obedecen. Lo que a ellos les parece son lo que obedecen. Pero lo que no les parece, lo que no les gusta, lo que no les agrada, eso sí no lo obedecen. Entonces dicen, yo obedezco esto, pero esto otro no. Ese cristiano que está así dentro de la iglesia nunca va a perseverar. Ese se va a apartar tarde que temprano. Podrá bautizarse, podrá hacer muchas cosas, pero tarde que temprano va a terminar afuera. Porque una persona de obediencia parcial a Dios nunca va a perseverar. La lealtad hacia Dios debe ser absoluta, no parcial. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 1 al 3. Y le voy a dar un ejemplo de un hombre llamado Saúl, el primer rey de Israel. Este hombre, Dios le pidió que hiciera algo, y sí lo hizo, pero lo hizo parcial. Su obediencia fue parcial, no total. ¿Y dónde terminó? Terminó fuera. Inclusive este hombre terminó suicidándose él mismo, quitándose la vida. Dios no hablaba con él, totalmente lejos de Dios. ¿Por qué? Porque su obediencia fue parcial, no total. ¿Qué dice el primer libro de Samuel 15 del 1 al 3? Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Esté atento, le dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. ¿Qué le dice Dios? ¿Cuál es la orden de Dios? Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahí está la palabra de Dios. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Obedecerla. Ahora mire dónde estuvo la obediencia parcial, no total. Verso 7 en adelante. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y comienza aquí la desobediencia. Verso 8, ¿qué dice? Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, y Dios le dijo que lo matara. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ¿qué dicen? Perdonaron a Agag, ¿y a qué más? A lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Hubo obediencia total? No, parcial. Verso 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, y mire lo que dice el 11, esto lo dice Dios, de un hijo de él que no le obedeció, total. Me pesa, dice Dios. Que lo diga usted, lo diga yo, suena bien, pero que lo diga Dios, que salga de los labios de Dios, me pesa. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido, ¿qué? Mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahí hubo una obediencia parcial, no total. ¿Qué dice el versículo 13?
Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Y mira el mentiroso. ¿Qué dijo? A ver, fuerte. Por aquí, la cumplió. Por acá, la cumplió. Ese es el problema de muchos cristianos. Se les manda la palabra y dicen: sí, yo lo estoy haciendo. Mentira, no están cumpliendo. Y le añaden a su pecado, le añade uno más, el de la mentira. La de obediencia parcial le añade el pecado de la mentira para justificarse. Este cristiano no va a perseverar. Tarde que temprano termina fuera del evangelio. He cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué dice el verso 14? Y cuando estaba ahí, y yo prediqué una vez un tema titulado Cuando el pecado grita. Porque él está diciendo: yo cumplí. Y cuando está diciendo que cumplió, algo sonó por ahí. ¿Qué dice ahí? Samuel entonces dijo: pues qué valido de ovejas. Cuando él está mintiendo, el pecado dice: aquí estoy, mentiroso, no cumplió, no obedeció. Qué valido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Él diciendo que hizo todo y las vacas que braman allá. Aleluya. Verso 15. Y Saúl respondió: de Amalek las han traído. Las han. ¿Y a quién fue que le mandaron eso? No fue a él. Las han traído justificándose en otros. O sea, yo no. ¿A quién culpó aquí él? De Amalek las han traído porque el pueblo. Pero ¿quién era el rey? ¿Y a quién se le ordenó la palabra? No fue a él. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas. Y mire la forma en que habla: a Jehová tu Dios. ¿Acaso no era el Dios de él también? Pero lo demás lo destruimos. Cuando habla de destruir, se incluye él. Y cuando habla de la desobediencia, incluye al pueblo. ¿Se da cuenta que eso es lo que hace un descarriado? Culparnos a nosotros, o el pastor, me descarrié por el pastor, porque predicando el domingo me señalaba siempre a mí, y eso no me gustó. Y eso es antiético. Alabe la gloria del Señor. Entonces, buscan la justificación. Saúl terminó fuera. Así que la obediencia no puede ser parcial. Este tipo de cristianos que obedecen por parte y no total, terminan fuera. Yo voy a dejar hasta aquí, pero vienen unos que usted necesita conocerlo. El próximo domingo estaremos mirando la tercera parte, no se la pierda. Anote bien dónde quedó. Para que tenga algo claro, vamos a seguir. El próximo domingo miraremos el cristiano que no está firme. El cristiano que no está firme es el que sigue ahí. El hombre cuando no se está firme. Este tipo de cristiano que no es firme, ¿cuáles son? Para que entienda de quiénes vamos a hablar. ¿Cuáles son los árboles que se caen con cualquier brisa? Los que no tienen raíz, los que no están firmes, cualquier viento los derriba. Pero los que están firmes, no los derriba los huracanes. Este tipo de cristianos no persevera en la iglesia porque no están firmes, no tienen raíces. Y cuando los tumba el viento, no, culpable fue fulano, no, que nunca fue firme. Que Dios nos ayude y espero que haya entendido un poco la palabra del Señor y nos demos cuenta de que los culpables somos nosotros de dejar a Dios. Esté de pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad
que en esta hora tú nos has concedido el estar en tu casa, en tu templo. Gracias por este grupo de hermanos y hermanas, jóvenes, adolescentes y niños aquí presentes que han oído tu palabra. Gracias por todos aquellos que nos oyen, nos ven por tiempo de restauración. Que esta palabra quede grabada en cada corazón, en cada mente. Que cada uno la haya tomado y la tome como palabra de Dios y no de hombre. Porque así tú le bendecirás, porque así cada uno la entenderá. Permítenos, después de haber oído esta palabra, mirar cómo andamos, cómo anda nuestra vida, cómo está nuestra vida delante de ti. Tenemos raíces, estamos firmes. Somos el cristiano de la semilla junto al camino. Somos ese cristiano de la semilla sobre la roca. O somos el cristiano de la semilla entre espinos. O la que cayó en buena tierra. O la que no ha tenido un encuentro personal contigo. Permítenos entender tu palabra, que cada uno pueda entenderla, Dios, no a su manera, sino a la manera que tú la has dejado. Tu venida está cerca. Pronto levantarás tu iglesia. Y hay un pueblo que necesita estar listo para partir contigo. Mira, Señor, cuántas personas son las que vienen hoy a tu camino, las que vienen al Evangelio. Perseveran por un tiempo, pero luego se apartan, te dan la espalda, abandonan tu camino y se van a vivir como si nunca te hubieran conocido. Como si nunca hubieran aprendido tu palabra. Como si nunca hubieran oído tu voz. Te dan la espalda sin ningún temor. Te dan la espalda sin ningún decoro. Como si tú no valieras nada. Se van detrás del mundo y de los placeres del mismo. Se van detrás del mundo dándole más valor al mundo, a los placeres y al pecado. Y se apartan de ti, te dejan a ti fuente de agua viva, te dan la espalda y viven de acuerdo a sus pensamientos. Aquí hay un pueblo en esta mañana, no solo aquí, sino en muchos lugares del mundo que han estado viendo y oyendo. Permite que cada creyente hoy entienda, que cada varón, cada mujer, cada vida, Señor, entienda, Señor, de la convicción de la realidad del Evangelio, y cada uno, Señor, podamos perseverar en ti, Padre amado. Ayuda a cada uno. Si alguien aquí está pensando volver atrás, hazle entender que solo Él será culpable si un día te dejare. Oh Dios de los cielos, ayúdanos a entender cada día más, a tener la convicción, la certeza
de tu presencia, de tu realidad, de tu palabra, de tu doctrina, de tu enseñanza. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, ayuda a cada vida, a cada persona, en el nombre de Jesús. Levantemos las manos al cielo y que por nuestros labios solo haya una palabra de agradecimiento. Aquel que lo crea. Padre, gracias. Padre, gracias por entregarnos tu palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos adoramos la gloria del Señor? Aleluya. Queremos, antes de pasar a quien está dirigiendo el servicio, saludar a todos nuestros oyentes. En esta escuela dominical hemos tenido 1500 oyentes. ¿Cuántos adoramos la gloria del Señor? Démosle un aplauso así con ganas al Todopoderoso por todas estas personas que han estado oyendo la palabra del Señor a nivel nacional, a nivel internacional. Tenemos varios países en esta mañana conectados con nosotros: Perú, Ecuador, México, Brasil, Italia, Francia, Europa, Israel, Panamá, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Rusia. Esta es una victoria, que el Evangelio desde este rincón esté llegando a otros países y llevando bendición a muchas vidas. Esta tarde, así de pie como están, esta tarde tenemos el culto a las 4. Siempre los domingos en la mañana traemos una enseñanza, por la tarde traemos una predicación. Así que no se pierda la predicación de esta tarde. Venga, congréguese con nosotros, esté temprano. A las 4 no es la hora de llegada, a las 4 iniciamos. Así que debe estar antes de las 4. Tenemos nuestro segundo culto de hoy domingo. El miércoles tenemos ayuno